Buenas tardes. Como saben, soy Sergio Castro y ahora vamos a ver cómo generar números aleatorios con el generador congruencial mixto. El generador congruencial mixto consta de una fórmula que necesita un valor que le llamamos semilla, en este caso está representado por el valor x sub 0, y dos constantes, una multiplicadora que la llamamos A, en este caso vamos a usar el número 71.561, una constante independiente que la llamamos C, 572.491, y un módulo que lo vamos a usar como M, este sería el 9.341.157. El módulo va a estar justamente identificando el rango en que van a estar generados los números aleatorios congruenciales. La semilla va a ser justamente un valor del cual se va a partir. Y bueno, lo único que tendremos que hacer es aplicar la fórmula. En este caso, si queremos ver, acá vemos donde está en celeste, dice semilla 31.767. Si aplicamos la fórmula con los números que teníamos arriba, vemos que en nuestro primer valor aleatorio x1,01 sería el proveniente de la suma 572.491 más, y era la constante c, más acá tendríamos a por x, que sería 71.571 por el valor de la semilla, que es x. Y ahí vamos a hacer la división con el módulo que era m, de lo cual vamos a extraer el resto. En este caso el resto fue 3.949.627, que representaría nuestro número congruencial generado. Acá vemos que luego de semilla tenemos el valor número 1 y ahí tendríamos justamente el número congruencial generado. Ese número que acabamos de generar lo convertimos ahora en semilla para generar un segundo número aleatorio. Acá podemos ver que hemos reemplazado la semilla anterior por la nueva semilla y multiplicando por la constante A, sumándole el C, a eso nuevamente lo dividimos por el módulo, de lo cual extraemos el resto. Ese resto pasaría a ser el nuevo número aleatorio congruencial generado. Entonces ahí ya tendríamos los dos valores en verde, corresponderían a los números aleatorios. Acá podemos observar los valores, en este caso el primer número generado lo tendríamos ahí cerca de los 4 millones, el segundo número está en cerca de los 4.400.000. Si vemos que continúa el cálculo reemplazando la semilla, o sea el valor de x0 por, en este caso, el número 4.442.000, hacemos la multiplicación, luego la suma, luego la división y extraemos el resto. Ese resto pasaría a ser un nuevo número aleatorio. Acá vemos que 2.532.568 sería el tercer número aleatorio. Y así vamos a continuar con los demás números. Y bueno, ahí tendríamos que ver cuántos números nos estaban haciendo falta. Lo interesante es que podríamos utilizar ese número aleatorio tal como lo acabamos de obtener con el generador, es decir, los que estarían en verde, o que justamente ahí la parte más interesante sería que lo utilicemos pero convirtiendo este número en un número uniforme. En este caso, por ejemplo, si partimos del primer número aleatorio, podríamos convertirlo en diferentes tipos de variables aleatorias uniformes, dependiendo de cómo nos esté haciendo falta. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta? Bueno, lo podríamos transformar a una distribución uniforme continua que tenga valores que van de 0 a 1. Bueno, acá tendríamos que tener en cuenta que las distintas formas que podría estar la distribución uniforme
Por ejemplo, podríamos tener la distribución uniforme con los intervalos cerrados entre 0 y 1, es decir, en donde el 0 podría salir y el 1 también, o podríamos tener, como esa sería la primera columna naranja, o podríamos tener que la uniforme se genere con intervalos cerrados a la izquierda y abierto a la derecha, es decir, en este caso se podría presentar el 0 y nunca presentarse el 1. En la tercera columna naranja tendríamos la uniforme generada entre 0 y 1 con intervalos abiertos, pero a la izquierda, no, a la derecha, abierto en ambos lados. Es decir, que en ese caso ni el 0 ni el 1 serían posibles de que salgan. O lo podríamos transformar a una distribución uniforme, intervalo abierto a la izquierda y cerrado a la derecha. Bueno, en algunos casos en general, se utiliza la primera, la que tenemos intervalo cerrado y abierto en ambos lados, pero bueno, dependiendo del caso, pueden ser uno u otro, ¿no? Por ejemplo, si necesitamos transformar el congruencial mixto a un intervalo cerrado entre 0 y 1, lo que tendríamos que hacer es dividir el valor del número generado por el módulo m. Entonces, pero, ojo, o sea, la fórmula que tendríamos que aplicar en realidad sería x sub i sobre m menos 1. Por ejemplo, en este caso, si el número es 9.341.157, menos 1 sería 9.341.156. Entonces, tendríamos que hacer la división del x, de cada x por el módulo. Eso en este caso me estaría dando 0,422, bueno, con varios decimales. Lo mismo haríamos con el otro número, con el tercero, con el cuarto, y así seguiríamos obteniendo en este caso una lista de números aleatorios con distribución uniforme, cerrado a la izquierda y a la derecha el intervalo entre 0 y 1. Ahora, si hubiéramos necesitado intervalo abierto, si el intervalo abierto era a la derecha, en lugar de dividir por m menos 1, tendríamos que dividir por m. En este caso vemos el cálculo como se ha realizado. Vemos que existe una pequeña diferencia con respecto al cálculo anterior. Bueno, también podríamos haber hecho en este caso la fórmula para cuando queremos los intervalos abiertos para el uniforme, es decir, que no se presente ni el 0 ni el 1. Lo que tenemos que hacer es al x, o sea, al generado congruencial, le sumamos 0,5 y a eso lo dividimos por m. Y bueno, también vamos a tener un número muy similar a los anteriores, solo que en este caso el 0 y el nunca va a poder salir y el 1 tampoco. Y por último, si lo que tenemos intervalo cerrado a la derecha, en lugar de los cálculos anteriores tendríamos que hacer x más 1 y a eso dividirlo por m. Entonces, acá por ejemplo, 3.949.627 más 1, todo eso dividido 9.341.157, que sería el número aleatorio. Entonces, de esa forma, podríamos tener una lista de números aleatorios y dependiendo de cuál es el tipo de variable que nos pueda llegar a hacer falta. Acá podríamos ver, por ejemplo, si usamos otro módulo, por ejemplo, usar el módulo 10. Bueno, lo primero que podemos notar es que usando el módulo 10, el generador de números aleatorios deja de ser eficiente porque vemos que acá los números aleatorios que están generando parecen una lista de números que son consecutivos. Pero bueno, más que todo para ver cómo se puede observar, o sea, en este caso, acá tendríamos 8 dividido 10 menos 1, o sea, 8 dividido 9 me va a dar 0,81. Si hubiéramos usado el otro generado, el otro
la otra distribución, tendríamos 8 dividido 10, eso me daría 0,8. Si hubiéramos hecho la otra, sería 8 más 0,5, sería 8,5. Dividido 10 me daría 0,85. O en el último caso hubiera sido 8 más 1, 9, dividido 10 me daría 0,9. Es decir, dependiendo de cómo necesito el número aleatorio, debería haberlo identificado antes de empezar a generar los números aleatorios. No es que me van a hacer falta todos, solamente uno de ellos seguramente son los que estaría utilizando. Por ejemplo, podemos ver que usando el 9, acá obtuve un 1 como número generado. En el caso del último también, el último extremo también tuvimos un 1. En el caso de cuando hubo un 0 como número congruencial, tuvimos 0 en alguno de los números. En el caso de la tercera columna naranja vemos que nunca va a aparecer ni el 0 ni el 1. En la última columna naranja no va a aparecer nunca el 0 y en la segunda columna naranja nunca va a aparecer el 1. Así que si vemos la lista de números aleatorios, vemos que acá por ejemplo aparece el 0 dos veces. En este caso le aparece el 1 varias veces. En este caso nunca aparece ni el 0 ni el 1. Y en este sí aparecen el 0 y el 1. Entonces si necesitamos generar números aleatorios con distribución uniforme, lo podemos hacer partiendo del generador congruencial mixto. En este caso, si hubiéramos usado otro módulo, tendríamos otra módulo. Ahí tendríamos otra lista de números. Habría que hacer los test de generación de números aleatorios para ver si realmente es útil. O por ejemplo, ahí tenía otro que usaba una semilla 37, una constante 7. Este era para generar números de dos cifras, 19. En este caso con el módulo 53. Entonces, bueno, era más o menos eficiente en este caso. Y lo que quería ver justamente era cuando, o sea, cuál era la longitud, por ejemplo, en este caso, si el primer número aleatorio era el 21, el número congruencial, podemos observar que el 21 vuelve a aparecer ¿dónde estaría? Acá está. En el renglón, vamos a marcar en amarillo para que se vea. Es decir, que a partir de ahí, eso fue en el renglón número 53. O sea, ahí estaríamos hablando de que ese generador congruencial tendría una longitud de 23 números hasta que comiencen a repetirse nuevamente la lista. Por eso, bueno, hay que tener en cuenta que como encontrar los valores de m y las constantes son muy importantes en este caso para ver la longitud, es decir, cuántos números aleatorios podemos llegar a generar.